Hola, ¿qué tal? Soy Diego Torres, ayudante de segunda en la Cátedra de Electrónica Aplicada 1. En este video vamos a ver la unidad introductoria, que es señales y sistemas electrónicos, donde básicamente vamos a ver generalidades. ¿Qué es un sistema electrónico? Es un arreglo de dispositivos con la función de procesar señales eléctricas. Tenemos nuestro sistema, tenemos nuestras señales de entrada y por lo tanto de ese sistema esperamos obtener una respuesta o señal de salida. ¿Qué son las señales eléctricas? En este caso tenemos las señales de entrada, salida, que básicamente están representadas mediante tensiones o corrientes, y a su vez estas señales representan variables físicas, como por ejemplo temperatura, rapidez, caudal, sonido, etc. Estas son las señales portadoras de información, que pueden ser analógicas o digitales. ¿Por qué usamos señales eléctricas? Porque son el tipo de señales físicas que, gracias a la multitud de dispositivos electrónicos existentes, ofrecen las mayores posibilidades de generación, manipulación y procesamiento. Tenemos distintos tipos de señales eléctricas que pueden ser analógicas, las cuales tienen un intervalo continuo de amplitudes, y este tipo de señal es sensible a los cambios de la señal de origen de cualquier magnitud y también es susceptible al ruido de cualquier amplitud. Tenemos las señales digitales, que tienen un conjunto discreto, típicamente 2, de amplitudes posibles. La más conocida es la señal que se muestra ahí en la grafiquita, que está compuesta básicamente por un nivel bajo y alto. En este caso el nivel bajo es un 0 y el nivel alto es un 1. Este tipo de señal tiene la particularidad de que no es tan sensible al ruido o perturbaciones como si lo puede ser la señal analógica, pero no es totalmente inmune al ruido. Bueno, la notación que vamos a usar para las distintas cantidades de una señal. En este caso tenemos un ejemplito de que es una señal de tipo senoidal. Como verán, está montada sobre un nivel de continua para generalizar aún más todas las cantidades que lleva una señal de este tipo. Y como podemos ver, tenemos el valor de RMS, el valor de continua, el valor instantáneo, el valor neto máximo, el valor de amplitud máxima, que puede ser pico o pico a pico, y lo tenemos descrito acá. Esta es la notación que vamos a usar en la materia. Sigamos con los conceptos de señales. Nosotros vamos a tratar con señales periódicas, que básicamente son señales que tienen un patrón que se repite a lo largo del tiempo. Es decir, verifican la relación que se ve ahí en pantalla, que ustedes ya la conocerán de su curso de señales y sistemas. A T se le denomina periodo o ciclo, que es la cantidad de tiempo transcurrido entre dos repeticiones consecutivas de la señal. El periodo está relacionado con otro parámetro que se llama frecuencia y que se define como la razón en ciclos por segundo a la que la señal se repite, y normalmente se mide en hertz. Entonces la relación que existe entre esas dos cantidades es la que se ve ahí. La fase es la medida de la posición relativa de la señal dentro de un periodo de la misma. Se mide en radianes o también podría ser en grados. La longitud de onda es la distancia que ocupa un ciclo, es decir, la distancia entre dos puntos de igual fase en dos ciclos consecutivos. Acá vemos un par de ejemplos de señales. En este caso se ve el trazado de una señal de tipo cardíaca y todos los parámetros referentes a ese tipo de señal, que a nosotros no nos compete porque esto es una cuestión específica que sería de electromedicina o bioelectrónica.
Acá, como vuelvo a repetir, estamos viendo generalidades. Así que no se preocupen si no entienden lo que significa cada uno de esos parámetros. O bien, si les genera mucha curiosidad, investiguen. Acá tenemos otro tipo de señal. En este caso son las ondas cerebrales, en función del estado mental. Y tienen distintos nombres. Y fíjense algo muy importante: el rango de frecuencia o espectro en el que se maneja esa señal. Son señales de muy baja frecuencia, lo mismo que las señales de tipo cardíaco. Acá tenemos otro tipo de señal para que vean que no siempre tienen estas formas. Esta, por ejemplo, la señal de control de un motor de corriente continua. Tenemos señales también en los aparatos, en los mismos instrumentos con los cuales hacemos mediciones, como por ejemplo en un osciloscopio. En este caso sería un osciloscopio de radios catódicos que hace uso de este tipo de señal. La señal en negra que se ve arriba sería la señal que tenemos que visualizar, y la señal diente de sierra que se ve abajo es una señal de control que se usa internamente dentro del aparato. Y después lo que está en la cuadrícula es la señal que estaría observando en pantalla. La señal de negro es una señal variante en el tiempo, que todavía no la estoy viendo, sino que es una magnitud física que en ese caso es la tensión, que está variando en el tiempo, pero yo no la puedo observar. Lo que sí observo es lo que tengo en la pantalla del osciloscopio. Es decir, acá está viendo también una conversión. O sea, porque yo una tensión, ¿acaso la puedo observar así nomás? No, tengo que hacer algo para poder visualizarla en una pantalla, por ejemplo. Acá se ve una señal de salida de un amplificador de guitarra valvular distorsionando. Eso está medida con un osciloscopio. Bueno, ¿qué es el procesamiento de señales eléctricas? Es un proceso que consiste en amplificar con amplificadores, osciladores, moldear, se hace con filtros, moduladores, rectificadores, y combinar, es decir, hacer operaciones aritméticas y lógicas con las señales eléctricas. Por ejemplo, tenemos la antena que recibe la señal electromagnética irradiada por otra antena u otra fuente de señal, la traduce en una señal eléctrica que es recibida por el receptor en este caso, y después el receptor de radio la transforma en audio a través del altavoz. En esta materia nos introduciremos al procesamiento analógico de señales, en particular a la amplificación. El tema de filtrado, osciladores y todas las otras cuestiones lo verán en otras materias. Es muy importante que nos familiaricemos con el procesamiento analógico de señales, porque el mundo en el que trabajamos cotidianamente es analógico, es decir, se maneja en tiempo continuo. Entonces, a pesar de que la mayoría de los sistemas actualmente son digitales, es inevitable que tengan una parte analógica que hace la adquisición de la información, y lo que realiza el sistema es procesar esa información de forma digital. Y aún así, después tiene que volver a transformar dicha información en analógica para seguir interactuando con el mundo exterior. Es decir, nosotros, si tenemos aparatos digitales por doquier en nuestro hogar, y nosotros quizás, si no nos hacíamos este tipo de cuestionamientos o preguntas, pensábamos que la interacción que tiene tanto en la entrada como en su salida de ese sistema sigue siendo digital, y la realidad es que no. O sea, los sistemas que tenemos actualmente son un hibridaje. Sí o sí tienen que tener parte analógica, porque si no, no interactúan con el mundo. Al menos el mundo en el que nos manejamos acá. Porque ustedes me dirán, ¿y qué pasa con la mecánica cuántica y toda esa cuestión? Bueno, eso es aparte. Bueno, otro
de los factores que aparecen en el diseño de sistemas electrónicos es el ruido, que es una perturbación no deseada añadida a la señal útil. Puede surgir por la agitación térmica de los electrones en una resistencia, por el acoplamiento inductivo o capacitivo de las señales de otros circuitos o por otros motivos también. Estas señales de ruido suelen aparecer aleatoriamente y el diseñador de circuito no puede controlarlas, aunque sí es posible minimizar sus efectos. Es decir, el ruido es algo, es una variable, un factor eh, al cual no podemos controlar por completo. Lo que sí podemos, que no podemos controlar su comportamiento. Sí podemos mitigar un poco sus efectos y el cómo infiere sobre nuestro circuito, sistema, etc. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense que tenemos en la parte superior izquierda de la figura tenemos una señal analógica, un ejemplo, y después tenemos la misma señal abajo, pero con ruido. O sea, acá en este caso el ruido se introdujo en el sistema y afecta de esa forma a la señal. Después tenemos el ruido cómo afecta el ruido, por ejemplo, en una señal digital. Fíjense que la señal digital, si bien se ve que está alterada, puede que, dependiendo de cómo se diseñe, ustedes ya lo van a ver en las materias referidas a las técnicas digitales o comunicaciones digitales, dependiendo de cómo se diseñe, esa señal puede que se siga interpretando bien y se pueda tratar como si no tuviese ruido, porque generalmente los sistemas digitales son menos susceptibles al efecto del ruido. Circuitos discretos. En general, los sistemas analógicos requieren menos componentes de circuito individuales que los sistemas digitales. En los primeros años de la electrónica, se fabricaban los componentes de circuito individuales de manera separada y luego se conectaban manualmente. Estos circuitos se denominan circuitos discretos. La mayoría de los sistemas antiguos se diseñaban como sistemas analógicos para minimizar el número de componentes. Antes no era barato comprar un circuito integrado, que ya vamos a ver qué es un circuito integrado. Eh, no era barato, entonces se trataba todo de diseñar con componentes separados, por ejemplo, capacitores, resistores, inductores, todo por separado, porque como bien dice el texto, era más barato, así era antes. Eh, ¿Por qué? Porque el costo de un circuito discreto es proporcional al número de elementos que tiene ese circuito. Acá vemos un ejemplo de un circuito discreto. Esto básicamente es un amplificador. Fíjense todos los componentes por separado: resistencias, capacitores, transistores, inductores, todo por separado. ¿Por qué usaríamos elementos discretos para construir circuitos? O sea, porque ustedes me dirán, ya todo viene como circuito integrado, como módulos que ya hacen un montón de cosas en un solo paquetito. ¿Por qué tendríamos que seguir usando los transistores, la resistencia, capacitores, etcétera, todo por separado? ¿Cuál sería la necesidad o en qué casos usamos este tipo de circuitos, este tipo de técnica para construir circuitos? Bueno, resulta que los circuitos hechos con elementos discretos no son obsoletos, en especial cuando una carga debe ser impulsada con tensiones más altas que los que, por ejemplo, un amplificador operacional puede soportar. Un amplificador operacional es un amplificador de circuito integrado. De lo que puede proporcionar un amplificador de circuito integrado, básicamente. O sea, el problema de usar un circuito integrado o un módulo es que estamos limitados por las especificaciones que tenga ese circuito. Si ese circuito es capaz de entregar hasta 1 ampere, casi que no puedo hacer mucho para que entregue más corriente o maneje más potencia. Estamos limitados a eso.
En cambio, cuando diseñamos nuestro circuito discreto, nosotros estamos haciendo el circuito, es decir, que nosotros imponemos esos límites. Entonces, si queremos que maneje una corriente de 5 amperes o entregue una corriente de 5 amperes por la salida, vamos a proyectar el circuito teniendo en cuenta esa consideración y no vamos a estar limitados, salvo por algunas cuestiones como por ejemplo puede ser el costo, si conseguimos los elementos necesarios, etcétera. Pero eso ya es otra cuestión. Bueno, los amplificadores operacionales están restringidos principalmente para suministrar tensiones de 18 o 20 volts. Normalmente esto es algo típico, no es que es una regla general. Los amplificadores de construcción híbrida, o sea, los que usan circuitos discretos con circuitos integrados, generalmente son empaquetados en encapsulados PO3 y operarán con tensiones de hasta 100 volts, pero son muy costosos. Los dispositivos que tienen ese encapsulado, como bien dice acá, son más caros. Entonces uno también tiene que tener en cuenta esa variable a la hora de diseñar algo. O sea, el costo es importante. Y bueno, además no están optimizados para el uso de audio en parámetros como la distorsión por cruce de cero. En cambio, los amplificadores discretos proporcionan una alternativa viable. Así como nosotros podemos proyectar los límites de potencia, o sea, proyectar en función de los límites de potencia, corriente, tensión que tiene que prestar el circuito, también podemos hacerlo con otros parámetros importantes del sistema, en este caso un amplificador, que es la distorsión. Por ejemplo, si nosotros compramos un amplificador eh, de audio de circuito integrado, un módulo, ya estamos atados a la distorsión que pueda llegar a tener ese circuito y casi que no podemos hacer mucho para minimizar esa distorsión que ya tiene ese circuito. En cambio, cuando nosotros lo diseñamos desde cero, no estamos atados a eso. Otro motivo es que es cuando una carga requiere más corriente de excitación debido a su baja impedancia, de la que puede proporcionar un amplificador operacional sin sobrecalentamiento o limitación de corriente. Por ejemplo, cualquier amplificador de potencia de audio. O también cuando se requiere el mejor rendimiento de ruido posible. Los transistores bipolares discretos pueden superar a los amplificadores operacionales, particularmente con resistencias de fuente baja, digamos 500 ohms o menos. Un ejemplo son los preamplificadores de micrófono. Estos casi invariablemente usan un dispositivo o dispositivos de entrada discretos. También cuando se exige el mejor rendimiento de distorsión posible. La mayoría de los amplificadores operacionales tienen etapas de clase B o AB y muchos de ellos, aunque ciertamente no todos, muestran una distorsión residual importante. Un amplificador operacional discreto puede disipar más potencia que su versión de circuito integrado, por lo que puede tener una etapa de salida clase A, ya vamos a ver qué es clase A, evitando casi por completo el problema de la distorsión. Otro motivo, cuando es necesario proporcionar un suministro de baja tensión para ejecutar solo uno o dos amplificadores operacionales. El costo de devanados de transformadores, rectificadores, reguladores adicionales compraría muchos transistores discretos. Por ejemplo, si se necesita una etapa buffer, también ya vamos a ver qué es un buffer, aunque algo ya habrán escuchado en dispositivos electrónicos, para controlar un amplificador de potencia desde una impedancia baja. Puede resultar más económico y nos da un ahorro de espacio y peso utilizar un seguidor de emisor discreto que se polarice desde la misma alimentación que el amplificador de potencia. Y hoy en día colocar piezas adicionales en la placa de un circuito impreso cuesta poco. También cuando se quiere explotar una beta de clientes que no confíen en los amplificadores de circuito integrado o bien gusta de la estética que ofrecen los circuitos discretos. ¿A qué nos referimos con estética? Y algunas personas pueden ver a este tipo de circuitos así como el que se muestra en la figura, lindos, estéticamente eh, de esa forma, o sea, les atrae. Y otra gente puede que sea indiferente y a otra gente puede que no le guste esto y prefiera todo hecho con circuitos integrados, ya sea SMD o como algunos que están por ahí. En fin, eso depende
de la aplicación que le vayamos a dar y a dónde apuntemos. Bueno, ¿qué son los circuitos integrados? Que lo veníamos mencionando hasta recién. La tecnología moderna ha hecho posible fabricar miles de componentes de circuito y sus interconexiones al mismo tiempo, mediante unos pocos pasos de procesamiento. Los circuitos fabricados de esta manera se denominan circuitos integrados, CI abreviado en castellano. Ahora es posible fabricar un circuito con 100.000 componentes con casi el mismo coste necesario para fabricar un circuito con solo 10 componentes similares. Por lo tanto, el costo de un circuito no aumentaría en proporción al número de componentes, suponiendo que todos los componentes puedan ser utilizados en la fabricación de circuitos integrados. Básicamente es un chip de una pastilla de silicio que tiene un montón de componentes ahí todos metidos dentro de esa pastilla. Por ejemplo, algo de lo que se ve en pantalla, como que ya han observado en técnicas digitales, por ejemplo, con las compuertas lógicas y todo ese tema. Uno de los circuitos integrados más usados en electrónica analógica es el amplificador operacional, ese bichito que se ve ahí. En Electrónica Aplicada 1 daremos una breve introducción a este dispositivo, el cual será estudiado con sumo detalle en Electrónica Aplicada 2. ¿Quién o qué convierte la variable física en variable eléctrica? Porque hasta acá habíamos hablado de un poco de los sistemas y toda la cuestión, pero faltaba algo. O sea, ¿cómo hago yo para, por ejemplo, transformar temperatura en electricidad? ¿Mm? Bueno, mediante los transductores, que son dispositivos que actúan como interfaz entre el sistema electrónico y su entorno. Un transductor es un dispositivo que convierte cualquier tipo de energía en electricidad o viceversa, como en el caso de los sonidos convertidos en señales eléctricas mediante un micrófono, las señales de televisión, las vibraciones sísmicas, las salidas de un transductor de temperatura en una turbina de vapor, etc. Otras señales como la salida del teclado de una computadora se originan en formato digital, para que vean que no todo es analógico tampoco. Bueno, clasificación básica de transductores. Tenemos lo que se denominan sensores, que son los que transforman una variable física en una señal eléctrica, por ejemplo, antenas, termocuplas, celdas fotovoltaicas, piezoeléctricos, micrófonos, caudalímetros, tacómetros, etc. Un tacómetro es un medidor de velocidad. Los actuadores, que son los que transforman una señal eléctrica en una acción, antenas, resistencias, calentadores, LEDs, solenoides, parlantes, galvanómetros, motores, etc. Acá tenemos algunos ejemplitos, por ejemplo, ahí se ve un sensor de temperatura, una fotorresistencia o sensor de luz, pastillas de una guitarra eléctrica, un micrófono dinámico. Acá tenemos ejemplos de actuadores, un parlante, altavoz, un galvanómetro, fíjense, una antena, un motor eléctrico que transforma electricidad en par mecánico. Y otra pregunta interesante sería, ¿cómo selecciono el sensor? Para empezar, debería formularme estas tres preguntas básicas. ¿Cuál es la variable física que tengo que medir? ¿Qué principio físico del sensor es el más adecuado para medir esa variable? ¿Y qué precisión se requiere? Acá tenemos un poco más de la clasificación de los sensores. Puede ser según el aporte de energía, que tenemos moduladores, generadores. Bueno, esto lo pueden leer tranquilos en su casa. Recuerden que esto es una clase de introducción y generalidades, al menos de momento. Recuerden también que matemáticamente los sistemas se pueden modelar y va a haber una relación matemática entre la variable de entrada y la variable de salida de ese sistema. Y si recuerdan algo de análisis matemático, ¿para qué nos servían las ecuaciones diferenciales? Para modelar los sistemas en este caso. Esas ecuaciones diferenciales pueden ser de primer o segundo orden, dependiendo del orden de la derivada, ¿cierto? Entonces, un sistema que responde a una ecuación diferencial de primer orden es un sistema de primer orden, y así con los sistemas de segundo orden. Y fíjense que interesante. Acá tenemos un ejemplo de que es un termómetro de mercurio inmerso en un fluido. A ese tipo de sistema lo podemos modelar como si fuese un circuito RC. ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial que lo representa
es idéntica en forma matemática a la ecuación del circuito RC. Entonces, si nosotros sabemos manejar un circuito RC, tranquilamente podríamos modelar un sistema como ese, como el del termómetro, el del ejemplo que se ve acá. Otro factor a tener en cuenta en la selección del sensor es la amplitud máxima de la señal que es capaz de proporcionar ese sensor, la frecuencia fundamental de la señal a detectar, el espectro de frecuencia de la señal a detectar, la impedancia de salida del sensor, qué tan lineal es la respuesta del sensor. Esas son algunas preguntas más que nos podríamos hacer para seleccionar o elegir el sensor. Bueno, un sistema electrónico se puede dividir en tres partes, bloques fundamentales: el bloque de entrada, el bloque de proceso y el bloque de salida. Ahí lo tenemos mediante un ejemplo, que esto es clásico en audio. Fíjese que la parte del bloque de entrada está compuesto por el micrófono, el bloque de proceso, que es el amplificador, que ya lo habíamos mencionado antes, que una de las acciones que se realiza en el procesamiento de señales es la amplificación. Después tenemos el bloque de salida, que está compuesto por los altavoces, que son el traductor de salida, que convierte la señal eléctrica que entrega el amplificador en una señal de sonido. Acá tenemos más ejemplos de dispositivos de entrada, por ejemplo, las LDR, los fototransistores, fotodiodos, células fotovoltaicas. Optoacopladores. ¿Y qué nos interesa de estos? O sea, ¿en qué nos fijaríamos o qué información buscaríamos para usar estos dispositivos como sensores? Las curvas características. ¿Por qué? Porque esas nos relacionan una variable con otra. Por ejemplo, tensión corriente o luz corriente, y muchas combinaciones dependiendo del principio físico en el que se basen y demás. Nos fijamos básicamente en la transferencia que tienen estos dispositivos. Termistores, que básicamente son resistencias que varían su valor óhmico en función de la temperatura, que puede ser de forma negativa o positiva. Positiva sería que la resistencia aumenta con el aumento de temperatura, y negativa sería que la resistencia disminuye frente a los aumentos de temperatura. Acá tenemos dispositivos de salida, por ejemplo los LEDs, que se usan como indicadores, o sea, simplemente es para saber si algo, por ejemplo, está encendido o apagado. Podría ser una aplicación. Zumbadores, como por ejemplo los buzzers, que es una indicación también puede ser de que algo está encendido, apagado, o que por ejemplo una fuente hizo cortocircuito, o por ejemplo también en el medidor de continuidad de un tester. Tenemos los relés. Y bueno, acá viene una pregunta interesante: electrónica analógica versus digital. O sea, ¿por cuál me inclino? El universo de las variables físicas es analógico. Por ejemplo, el sonido es una onda continua de presión. Por ello, los traductores operan típicamente con variables analógicas. El procesamiento de las señales se puede hacer en forma analógica o digital, habiendo ventajas y desventajas para cada una de ellas. Los convertidores analógico-digital o digital-analógico convierten las señales analógicas en digitales y viceversa. El perfeccionamiento de las técnicas de integración permite en muchos casos utilizar con ventajas las técnicas digitales. Sin embargo, la conversión analógica digital y digital analógica introduce errores de cuantización, disipa potencia y tiene un costo que puede ser importante. Un sistema analógico puede ser como el que se ve ahí en pantalla, que está compuesto por la señal analógica que ingresa al sistema, el procesamiento que se va a llevar a cabo de forma analógica, amplificación de potencia y la carga. El sistema puede ser híbrido, es decir, hacer una mezcla entre digital y analógico. Por ejemplo, tenemos la señal de entrada, la preamplificamos, la convertimos de analógica a digital, la procesamos digitalmente, la convertimos de digital
analógica y la amplificamos en potencia y la llevamos a la carga. Esto básicamente es un sistema actual, o sea, es inevitable que haya todo que esté compuesto de forma híbrida, porque sí o sí nuestro entorno es analógico, entonces tiene que haber una interfaz de conversión. O sea, no se puede directamente recibir en forma digital del medio. Electrónica aplicada 1 y dispositivos electrónicos. El transistor es el dispositivo fundamental de la electrónica. En la asignatura de dispositivos electrónicos se estudian estos dispositivos y sus usos en etapas de amplificación simples. Las técnicas de integración han permitido desarrollar amplificadores con desempeños muy superiores a los amplificadores discretos estudiados hasta aquí. Más aún, hoy en día pueden diseñarse circuitos electrónicos utilizando estos amplificadores integrados sin necesidad de conocer en detalle su circuito interno. En nuestra asignatura abordaremos el estudio de amplificadores electrónicos, analógicos, lineales y sus aplicaciones. ¿Cómo vamos a analizar y diseñar un amplificador? Partiendo de la teoría de cuadripolos, nos basamos en el concepto de caja negra. Normalmente uno de los terminales de entrada está referido a tierra y uno de los terminales de salida también, salvo algunos casos especiales. ¿Qué nos interesa? Manejar un amplio rango de señales de entrada y de salida, que los parámetros de ganancias e impedancias sean constantes frente a variaciones de frecuencia y estables en el tiempo, e independientes del nivel de excitación. La fuente de excitación puede modelarse como un equivalente de Thevenin o un equivalente de Norton. Eso va a depender mucho de cuál sea la variable que traduce el sensor, en qué, ya sea en corriente o tensión, y bueno, según eso va a convenir usar un modelo u otro. O por ejemplo, cómo quiero excitar al amplificador, si por corriente, por tensión, y esas cuestiones también. Obviamente todo modelo está relacionado. Si tengo uno, puedo pasar al otro y viceversa. Bueno, tipos de amplificadores. La señal de excitación de un amplificador puede provenir de una fuente de tensión o una fuente de corriente. La salida de respuesta de un amplificador también puede ser una tensión o una corriente. Por lo tanto, hay 4 combinaciones posibles de entrada y salida. Es decir, que en la entrada tenemos tensión y a la salida entregamos tensión. En la entrada entregamos corriente y a la salida entregamos corriente. En la entrada recibimos tensión, a la salida entregamos corriente. O en la entrada recibimos corriente y a la salida entregamos tensión. En base a estas relaciones de entrada y salida, podemos clasificar a los amplificadores en de tensión, de corriente, de transadmitancia y de transimpedancia. ¿Dónde salen estos nombres? Y, por ejemplo, si mi salida es tensión y mi entrada es tensión, el amplificador es de tensión y la transferencia tiene unidades de volt sobre volt. O si mi amplificador es de transresistencia, mi entrada es una corriente, mi salida es una tensión, hago el cociente para hallar la transferencia y mi amplificador tiene unidades de volt sobre ampere. La amplificación, el factor de amplificación. De ahí surgen estos nombres. Bueno, empecemos con el amplificador de tensión, el real. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con cosas reales, no con ideales. Y tenemos que tener en cuenta esas no idealidades. Por ejemplo, la fuente de señal, no, si estamos con una fuente de tensión, no tiene impedancia interna cero, nula. Así como una batería, cuando ustedes hicieron la experiencia en física 2, la batería o pila tenía un valor de resistencia que representaba las pérdidas. Bueno, acá también las fuentes de señal tienen impedancias internas. Entonces eso de algún modo va a pesar en la respuesta del amplificador. Y el amplificador a su vez también va a presentar una impedancia en la entrada y una impedancia en la salida. Y eso también va a influir en la respuesta que obtenga del circuito total. Bueno, acá tenemos la denominación para cada parámetro, donde AB0 es la ganancia de tensión en vacío, es decir, cuando mido la ganancia y no, con carga al circuito abierto o carga tendiendo al infinito. RI es la resistencia de entrada, RO es la resistencia de salida del sistema.
Bueno, analizando todo esto, que ustedes lo pueden ver tranquilos en su casa, simplemente aplicando teoría de los circuitos, lo que nos interesa es hallar, por ejemplo, la ganancia de tensión total, que sería respecto, o global, que sería la salida respecto de la fuente de señal. Y, todo esto es muy sencillo de analizar, parten del circuito solamente, y por ejemplo hayan BO sobre BS y cualquier variable que ustedes quieran, por ejemplo la corriente, etcétera. A la hora de diseñar circuitos, la mayoría de las veces hay ciertos parámetros o elementos que no se pueden alterar. ¿Cuáles pueden ser esos parámetros? Y por ejemplo, la impedancia interna de la excitación y la impedancia de carga. Normalmente son parámetros que no podemos elegir, seleccionar o alterar como queramos. Aunque hay algunos casos donde la excitación permite seleccionar diferentes valores de impedancia interna y otros donde el amplificador se diseña contemplando distintos valores de carga. Por ejemplo, hay amplificadores de audio, de instrumentos, donde el amplificador es capaz de realizar su tarea frente a distintos valores de cargas, pero tiene una perilla de selección. Por ejemplo, si lo cargamos con un parlante de 4 ohms, hay que seleccionar la opción de 4 ohms, o si lo cargamos con 8 ohms, seleccionamos el 8 ohms. Tiene esa opción para manejar distintos valores de carga. Lo mismo que hay algunos generadores de señal, acá estoy hablando de instrumentos de laboratorio, por ejemplo, que permiten seleccionar el valor de impedancia interna que posee, o impedancia de salida vista desde el generador de señal. Por ejemplo, hay generadores de señales que tienen impedancia fija de 50 ohms y hay otros digitales que se puede programar esa impedancia y poner otro valor distinto de ese. A eso nos referimos con esto. Pero normalmente son parámetros de la fuente de señal y la carga que no se pueden alterar. Bueno, nosotros vamos a trabajar de forma práctica. Recordando las expresiones de todo esto y el análisis que acabamos de hacer, que acá lo tienen, fíjense en estas expresiones. Lo único que nosotros podemos tocar, porque es lo que nosotros estamos diseñando, son los parámetros del amplificador, es decir, la ganancia, la impedancia de entrada, la impedancia de salida. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, en este caso, que la ganancia sea independiente de la carga, sea independiente de la fuente de señal. Para eso, ¿qué tendríamos que lograr? Que la impedancia de entrada, por ejemplo, sea mucho mayor que la impedancia de la fuente de señal, por lo tanto este factor se desprecia frente a este y este con este de arriba se cancela. Lo mismo que de este lado, si logramos que la impedancia de salida sea mucho menor que la carga, esto lo podemos manejar nosotros, este término es despreciable frente a este, y entonces la carga se cancela tanto arriba como abajo y directamente la ganancia de tensión se vuelve independiente de esos factores externos. Y esa ganancia es lo que nos interesa. Si logramos esas condiciones, nos vamos a aproximar a las características del amplificador de tensión ideal, que se modela como esto. Si, por ejemplo, la impedancia de entrada del amplificador fuese infinita y la impedancia de salida del amplificador fuese nula. Esto obviamente no se puede lograr, sino que nos podemos aproximar de forma relativa. Bueno, tenemos el amplificador de corriente, que sería la versión dual del amplificador de tensión. Acá en este caso excitamos por corriente y salimos por corriente. Tenemos la ganancia de corriente en cortocircuito, que es cuando la carga es un corto. Obviamente también tenemos resistencia de entrada, resistencia de salida. Hacemos el mismo análisis que nos interesa acá. Sacar la corriente de salida en función de la corriente de entrada, pero la corriente de entrada no de la entrada al amplificador, sino desde la fuente de señal, es decir, desde IS. Ese sería uno de los factores importantes. Eso es lo que terminamos despejando acá, que sería la ganancia de corriente global. Y acá es lo mismo. Si nosotros quisiéramos que esa ganancia de corriente fuese independiente de los parámetros externos, tendríamos que lograr que la impedancia de salida, por ejemplo, fuese infinita. No lo podemos hacer, pero sí podemos hacer que la impedancia de salida sea mucho mayor que la carga. En ese caso se simplifica. Esto se ignora, es despreciable frente a esto y se cancela arriba y abajo. Lo mismo a la entrada.
No podemos tocar la impedancia de la fuente de señal, pero sí podemos tocar la impedancia de entrada del amplificador y podemos hacer que sea mucho menor que la impedancia de la fuente de señal y por lo tanto es despreciable y se cancela frente a la impedancia RS y se cancela arriba y abajo y nos queda la ganancia de corriente independiente de los factores externos, de las impedancias de carga y de fuente de señal. Acá está escrito lo mismo que acabo de decirles y el resto de amplificadores se los dejamos como ejercicio para ustedes. El proceso de análisis es básicamente el mismo. ¿Y para qué estamos viendo todo este tipo de modelaje? Y porque en función de lo que queramos recibir en nuestro amplificador y de lo que queramos entregar en la salida, nos va a convenir usar un modelo u otro para el tema del análisis y diseño. Y por ejemplo, para el análisis, ¿qué sería? Si ya tengo un amplificador que ya tiene todos los valores de componentes calculados, etcétera, y lo quiero analizar, quiero sacar ganancias, puede que me convenga más modelarlo como transconductancia, como tensión, como corriente, etcétera, dependiendo en función de qué relación haya, por ejemplo, entre la impedancia de entrada, la impedancia de fuente de señal, la impedancia de salida y la impedancia de carga. En función de eso, elijo el modelo que más me convenga. Y no necesariamente tiene que ser un amplificador, tiene que modelarse en un modelo en particular. Por ejemplo, el transistor bipolar se modela como si fuera un amplificador de corriente, pero eso no quiere decir que no se pueda modelar también como de tensión. Lo que sucede ahí es que el modelo de amplificador de corriente es como que se ajusta más al comportamiento del dispositivo y conviene más desde ese punto de vista. Pero eso no quiere decir que no se pueda usar otro modelo. Siempre usamos el modelo que más nos convenga, según lo que pretendamos hacer u obtener del circuito o sistema que estamos analizando o diseñando. Bueno, acá tenemos en resumen las 4 topologías, nuestro parámetro de ganancia que nos interesa y bueno, las condiciones ideales y reales para lograr ese tipo de transferencia. Modelo de dispositivos electrónicos. El estudio de la ingeniería se realiza mediante modelos que en general son matemáticos. Las llamadas leyes de la física son modelos matemáticos que representan en forma aproximada la realidad observable. Dado que la naturaleza es muy compleja, los modelos que mejor se aproximan a la realidad observable pueden ser muy complejos y computacionalmente pesados, mientras que los modelos más simples pueden ser poco precisos. Es responsabilidad del ingeniero elegir en cada instancia el grado de complejidad del modelo que mejor se adapte a la etapa de su trabajo. Es decir, es nuestra responsabilidad, o sea, cae a nuestro juicio, a nuestro criterio, elegir el modelo más conveniente. Porque puede que una aplicación requiera precisión y bueno, tendría que usar un modelo matemático más complejo. Y si la aplicación no requiere tanta precisión, bueno, usaré un modelo más simple. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Otra cuestión importante en los amplificadores es lo que se llama respuesta de frecuencia. Es uno de los conceptos más importantes de la ingeniería eléctrica, y es que se puede considerar a toda señal periódica como una suma de componentes senoidales de varias frecuencias, fases y amplitudes. Básicamente la respuesta de frecuencia es cómo varían los parámetros del amplificador, como por ejemplo la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia, en función de la frecuencia. Eso, es caracterizar el comportamiento del dispositivo en función de la frecuencia. Hasta acá no habíamos hablado de frecuencia, estábamos solamente manejándonos en el dominio temporal. El espectro de una señal proporciona las amplitudes y las fases de dichas componentes en función de la frecuencia. Por ejemplo, los sonidos audibles contienen componentes significativas en un margen de frecuencias de entre 20 Hz y 15 kHz, más o menos. Las señales de video analógicas contienen componentes que varían entre 0 Hz y 4,5 MHz. El análisis de Fourier es una técnica matemática que permite determinar los espectros de cualquier tipo de señal. Por ejemplo, las series de Fourier se aplican a las señales periódicas, es decir, aquellas que repiten un patrón de amplitudes. Por ejemplo, ¿cómo harían ustedes para representar o analizar una señal tipo diente de sierra o triangular? Bueno, ahí recurro, por ejemplo, a la serie de Fourier que me permite descomponer esa señal periódica en sumas de cosenos y senos. Lo mismo con una cuadrada y así sucesivamente.
¿A qué apunta todo esto? Y que otro factor importante a la hora de diseñar un amplificador o sistema es el espectro de frecuencia de las señales con las que va a trabajar. Por ejemplo, ¿cuál es el margen de las señales de un electrocardiógrafo? Es muy bajo, como se ve ahí en la tablita. Va desde casi cero hasta 100 Hz, más o menos. Esto es un promedio. Las señales de sonido y de 20 Hz a 15 kHz, más o menos. Las señales de video es lo que se ve ahí y así sucesivamente. O sea, esto, ¿por qué nos importa? Y porque según en qué rango de frecuencia, con qué rango de frecuencias nos vamos a manejar, también eso influye en la selección de los componentes y en el diseño del sistema. O sea, otro parámetro a tener en cuenta. Sin embargo, nosotros en nuestra materia, en electrónica aplicada 1, este parámetro, el espectro de frecuencia o la frecuencia en sí, no lo vamos a tener en cuenta así como lo estamos planteando ahora, sino esto es una introducción. Ya van a ver que esto se tiene en cuenta siempre. Por ejemplo, lo van a empezar a trabajar en electrónica aplicada 2, que es la materia siguiente. La frecuencia va a ser un parámetro muy importante a la hora de proyectar un amplificador, por ejemplo. Es decir, que cuando diseñamos un sistema de este tipo, tendríamos que hacernos la pregunta de cuál es el margen de frecuencia de la señal con la que vamos a trabajar. Y acá es lo que les comentaba hace un momento, de que, por ejemplo, nosotros podemos caracterizar a la ganancia del amplificador en función de la frecuencia. Y obtendríamos una gráfica de este tipo, como la que se ve arriba y la de abajo. Fíjense que si acá tenemos nuestro 0 Hz, el amplificador va incrementando su valor de ganancia a medida que aumenta la frecuencia, pero llega a un punto donde la ganancia se mantiene constante y después vuelve a caer. Ese rango de frecuencias donde la ganancia se mantiene constante es el rango se llama banda pasante o rango de frecuencias medias, porque queda acotado entre esos dos límites. Y normalmente todos los amplificadores que han estudiado en dispositivos tienen este tipo de respuesta, es decir, si ustedes graficasen la ganancia en función de la frecuencia, obtendrían una gráfica como este tipo. Fíjense que si acá en 0 Hz tengo 0 de ganancia, este amplificador no es capaz de amplificar corriente continua. Algo importante. Después tenemos otra alternativa que es un amplificador que sí es capaz de amplificar corriente continua. Fíjense que empieza a ganar desde 0 Hz y no para hasta cierto límite. Este otro límite está dado por otras cuestiones del sistema, como pueden ser, ustedes dirán, ¿y por qué no cae del otro lado? Esto lo van a estudiar en profundidad en electrónica aplicada 2, pero yo les voy adelantando un poquito de que esto se debe a componentes parásitos, básicamente. Esto, componentes parásitos. ¿A qué me refiero? Inductancias, capacitancias parásitas de los dispositivos semiconductores. ¿Se acuerdan? Capacidad de transición, capacidad de difusión y todas esas cosas. Habitualmente se especifica el margen útil de frecuencias aproximado de un amplificador proporcionando las frecuencias para las cuales la magnitud de la ganancia de tensión o de corriente es de el 70% veces el valor de la ganancia en la banda central o banda pasante que les he explicado. O sea, ¿cómo defino yo estos límites? O sea, ¿dónde digo que esto se mantiene constante? Uno diría acá, acá, sí. Pero hay todo un estudio matemático que me dice dónde están esos límites, dónde están. Bueno, acá hay todo un desarrollo que me justifica el por qué cuando la ganancia, por ejemplo, cae a 70% de su valor de la banda plana, puedo decir que encontré la frecuencia de corte, por ejemplo, acá en este caso sería superior, por encima, en el rango de frecuencia alta, o por debajo, en el rango de frecuencia baja, por debajo. Esas frecuencias se definen donde la ganancia cayó al 70%, me fijo qué frecuencia tengo y esa sería la frecuencia de corte. Lo mismo para el otro lado.
Básicamente es eso. Eso se llama frecuencia de corte. Y bueno, la diferencia entre esas frecuencias de corte es decir, la distancia en hertz que hay entre esa frecuencia y la otra, se llama ancho de banda. Y ese ancho de banda, una forma de verlo es el rango de frecuencias donde los parámetros del sistema o amplificador se mantienen constantes. Por ejemplo, acá la ganancia en ese rango se mantiene constante. Valdría decir que en ese rango de frecuencias el sistema es independiente de la frecuencia, hasta ese punto. También se le dice frecuencia. Si nosotros, por ejemplo, a la ganancia la expresamos en decibel, y ya en otro apartado verán qué es lo que son los decibeles más adelante, o capaz que ya lo vieron, se define como la frecuencia, por ejemplo, si acá tengo una ganancia, no sé, digamos de 40 dB, cuando la ganancia valga 37 dB, ahí tengo una frecuencia de corte si estoy en el lado de baja frecuencia, y si estoy en el lado de alta, cuando la ganancia caiga a 37 dB otra vez, ahí tendré la frecuencia de corte en alta. Otro parámetro importante a tener en cuenta es el producto de ganancia por ancho de banda, que es una conclusión sumamente importante que nos dice que una vez que el amplificador está diseñado, el producto de su ganancia por su ancho de banda es una constante. Es decir, que si queremos que ese amplificador tenga más ancho de banda, tendremos que sacrificar ganancia y viceversa. Esto es algo muy importante. Pero les vuelvo a repetir, esto es una clase introductoria a los conceptos básicos que hay que tener en cuenta en el diseño de sistemas y en este caso amplificadores. Eso es todo. Saludos.